Estoy viendo por acá que no nos han contestado. Bueno, no sé, Magnolia, Carlos. ¿Quién más nos falta? Falta Estela, Estelita. Estelita. Carlos. Carlos, Estela, bueno. Yo creo que porque nos toca aprovechar el tiempo. Entonces, por lo pronto, voy a compartir la pantalla. Tengo por aquí algo para ustedes muy especial preparado. Bueno. Permítanme, configuro por aquí algo. ¿Todos están viendo ahí la pantalla? Listo. Entonces, nos corresponde ver nuestra clase número 10, ¿cierto? Una comunidad que envía. Antes que nada, quiero arrancar con lo siguiente. Entonces, vamos a ver y a escuchar lo siguiente. Muchacho, te ¿Sí estoy escuchamos? hablando que ayer hay un tipo loco que ve. No, pero ya, muchacho. Hay un tipo que una vez agarró el pato que le está loco, veo loquísimo. Donde me congrego soy pa' loco. Donde me congrego soy pa' loco. Donde me congrego soy pa' loco. Yo sé que tú no me crees, déjame contarte un poco. Donde me congrego soy pa' loco. Donde me congrego soy pa' loco. Donde me congrego soy pa' loco. Yo sé que tú no me crees, La hermana Marta es mi compañera. Tiene en la iglesia una vida entera. Y no es pa' que tú me la critiques, pero con ella pasa algo, quiero que alguien me lo explique. Si hay una parrillada, ella está ahí. Si hay un compartir, ella está ahí. Pero si anuncian un ayuno en la iglesia, parece que la edad necia ya no pasa por ahí. Allá tanto loco, loco, loco. Allá tanto loco, loco, loco. Yo sé que tú no me crees, déjame contarte un poco. Pastor, yo estoy llena de gozo. El mensaje estuvo poderoso. Dios sigue haciendo milagros. Él es milagroso, asombroso, poderoso. El pastor se llenó de alegría y le preguntó, hermana, ¿y qué tenía? Pastor, tengo semanas que no duermo y desde que usted comenzó a predicar me quedé dormida. Donde me congrego soy pa' loco. Donde me congrego soy pa' loco. Donde me congrego soy pa' loco. Yo sé que tú no me crees, déjame contarte un poco. Donde me congrego soy pa' loco. Donde me congrego soy pa' loco. Donde me congrego soy pa' loco. Yo sé que tú no me crees. No malinterprete esta canción, yo solo quiero que sea de bendición. En la iglesia no hay gente perfecta, sino gente imperfecta buscando perfección. A mí los panas me daban bolón, porque no fumo juca ni ron tampoco. Pero en los bolsillos tengo la paca sin resaca, yo estoy mejor si no me equivoco. Mira, esto es algo elemental, la iglesia no es un museo, es un hospital. Donde van los que están enfermos, que necesitan sanidad física y espiritual. Por eso siento iglesia tanto loco. Esta canción sirve de testimonio. Y vamos a darle la gloria a Dios, porque en el cielo es que está nuestro manicomio. Y dice, donde me congrego. Ay, perdón. Bueno. Muchacho, te estoy. Ok. Algo que me llama la atención aquí de esa canción, aparte de que algo en broma nos dice ahí, ¿cierto? Que somos una iglesia donde no hay gente perfecta, solo gente imperfecta buscando perfección. Entonces, definitivamente
necesitamos entender eso, ¿no? A veces nos enfocamos en criticar a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro familiar, que porque está en la iglesia es, no es, hace, no hace, pero realmente necesitamos entender que somos una comunidad con una función que debemos cumplir, una misión. El material la llama una misión multipropósito. Entonces, definitivamente somos seres imperfectos buscando esa perfección y sabemos en quién hallarla, ¿cierto? Me llamaba la atención, bueno, lo que pasa es que le di por error ahí clic y se me perdió la última parte. El video al final nos muestra el versículo donde nos habla que para los demás lo que seguimos nosotros es locura, ¿cierto? Hay una parte que dice que el manicomio nuestro es el cielo. Todo lo que vivimos en Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, para el mundo es locura. Somos tildados de locos. Y si a mí me van a llamar loco, pues yo quiero que el manicomio mío sea el cielo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Bueno, eso era para ponerle un poquito de sabor a nuestra mañana. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Todos ven ahí lo que estamos viendo? ¿Qué dice? Simón dice. Micrófono. ¿Si han jugado alguna vez Simón dice? Muchas veces. ¿Muchas veces? Muy bien. No, yo no. ¿Quién no ha jugado Simón dice? Yo no. Yo no sé. Yo Bueno, tampoco. Siempre hay una primera vez. Entonces, cada vez que escuchen, que vean ese pantallazo rojo, ¿cierto? Y que escuchen ese timbre, nos va a aparecer Simón dice. Sencillamente Simón dice, da unas órdenes para que ustedes las cumplan. Entonces, por decir algo, si yo digo, Simón dice que levanten una mano, ¿qué hacen ustedes? Levanta la mano. Levantan la mano, ¿listo? Entonces, eso es lo que quiero. Estoy tratando de ubicar las cámaras para poderlos ver. Regálenme un segundito. Lo estoy haciendo. Mostrar, ocultar panel. Tinita, ¿tú sabes cómo hago para verlos a todos? Es que necesito ver. Creo que es como en la esquina superior derecha, al lado de donde aparecen los cuadritos de nosotros. No sé cómo lo tengas, pero le puedes dar doble clic a la pantalla, pero en Zoom. Así estás ahí en la presentación. Sí, estoy en la presentación. Bueno, entonces toca abrir como arriba Zoom y Sí, regálame un le das en el segundo. cuadrito al lado de donde están los videos. Sí, acá. Y aparece chatear, grabar, inhabilitar, No, ocultar panel del video, ocultar controles de reunión. Es que necesito tenerlos a todos, porque estoy viendo acá. ¿Ustedes ven la pantalla completa, la pantalla roja? Sí. Sí, señor. sí. La presentación la ven toda. No, listo, ya aquí los tengo a todos, no hay problema. Ah, bueno. Ya lo amplié. Listo. Bueno, entonces, ahí ustedes están viendo, Simón dice, ¿cierto? Sí. Sí, señor. ¿Están todos preparados para ver qué les va a ordenar Simón? Sí, señor. Mari, ¿tú puedes prender tu cámara? Bueno, Mari, es que está en la cocina, está haciendo el almuercito. No, pues hagamos algo, entre Mari y Juanca, como están en el mismo apartamento, va a participar solo Juan Carlos, ¿listo? Perfecto. Bueno, vamos estos son gajes del oficio, ahí nos vamos acomodando. Entonces, la primera orden que les va a dar Simón va a ser la siguiente, ahí va a aparecer algo, una imagen, creo que algunos ya la vieron, entonces... Está tapado donde dice Simón dice, está tapado. Esta solo se ve... Bueno, pero no importa, lo que necesitamos ver es esta parte de acá.
Simón dicen que me traigan un sobre, una correspondencia, un recibo. Así que levántese donde está y el primero que traiga un sobre, una correspondencia, un recibo. Bueno, Ingrid Ya la lo tiene. tengo, ya lo tengo. Listo. Martica, Ya tengo el recibo. También. Juanquita también. Ah, bueno. Ya tengo Muy bien, uno muy bien. también. ¿Y ya lo pagaron? No. Se supone que energía se lo paga todavía la no. alcaldía. Sí, se supone que hay unos que dicen no pagar. ¿No les ha llegado el gas que dice no pagar? No, ya sé que El mío ya hice pago. dice pago. Ah, bueno, eso está bien. Muy bien, bueno. Entonces, ojo, ¿no? Ese era un ensayo. Vamos a tener unas diapositivas cuando salga Simón dice. Ustedes ya saben que se tienen que poner pilas a traer algo. ¿Listo? Vamos adelante. ¿Qué vemos aquí? Aquí estamos viendo que Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Resulta que nuestra diapositiva nos muestra dónde empezamos esta lección. No sé si todos se ubican en ese mapa. Sí, señor. ¿Sí? Estamos en el mar Mediterráneo, por allá eso es como la parte de Grecia, la isla de Creta, son todas, yo me imagino que esas islas deben ser hermosas, yo no conozco por allá. Eso es como la frontera entre Asia, Europa y África, ¿no? Por ahí quedan todos esos. Y obviamente ahí vemos abajito a Jerusalén, ¿no? Bueno. Primer viaje de Pablo. Exacto. Entonces, como les decía, seguimos enfatizando en que somos una comunidad, ¿sí? Esta vez vamos a hablar de que la parte de ese múltiple ministerio que tenemos como comunidad, perdón. Hace 8 días veíamos, por ejemplo, que éramos una comunidad ¿qué? ¿Sí recuerdan hace 8 días que adora. vimos, Javier? Que adora. Y hace 15 días con Omar. Una comunidad que sirve, me parece que era. ¿Sí se acuerdan? No me acuerdo, pero me parece que era una comunidad. Hasta ser como Cristo, que crece. Una comunidad que crece. Que adora, ¿cierto? Y la 8 era una comunidad donde crecemos. Crecemos Perfecto. juntos. Y que madura. Juntos Exacto. hasta ser como Cristo. Sí, una comunidad Perfecto. que crece. Entonces, yo le voy a pedir a Lina que nos lea los versículos, que son la base de este estudio de hoy. ¿Cuál es, Lina? Hechos 13 del 1 al 3. Listo. ¿Qué dice? Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, aquí ya nos ubican en Antioquía, si ven esta partecita aquí de Grecia, ¿cierto? Ahí arribita de Chipre, más o menos ahí nos ubicamos geográficamente. ¿Listo? Empiezan aquí a aparecer unos nombres como Bernabé, Saulo. ¿De qué Saulo estarán hablando ahí? ¿Todos tienen claro qué Saulo es del que hablamos acá? Pablo. Saulo de Tarso, ¿no? Si ven que Tarso queda por ahí cerca, Antioquía, Tarso, están hablando de Pablo. Pablo, aquí vamos a ver una transformación de él que solo el Señor pudo hacer, ¿no? Y pues hablan de lo que estamos hablando. Si la iglesia es una comunidad que envía, miren, esto tiene que ver con el inicio de regar por todo el mundo la palabra de Dios. Entonces, sin embargo, digamos que el envío de Pablo, de Bernabé, es como la última parte. Yo quiero que nos devolvamos un poquito a el origen, los antecedentes de la iglesia primitiva.
Entonces, me voy a permitir leer El secreto de la iglesia primitiva. Aquí tengo una Biblia de estudio y hay una lectura de profundización que nos ayuda a ubicarnos aún más y nos va a resumir un poquito el antecedente de la historia de hoy. Entonces, les pido que silencien sus micrófonos mientras yo voy leyendo y ya les daré indicación para que participemos todos. Pónganle cuidado. Se llama El secreto de la iglesia primitiva. El biblista, un señor llamado J.B. Phillips, después de pasar 14 años traduciendo el Nuevo Testamento, hizo una pausa y se puso a reflexionar acerca de sus impresiones más permanentes. Volvió una y otra vez al libro de los Hechos, el que estamos estudiando hoy, y a su descripción de la iglesia primitiva, lo que estamos tratando de revisar. Dice lo siguiente: allí no solo se ora por los enfermos, sino que estos son curados, y con frecuencia en forma repentina y dramática. La naturaleza humana es cambiada. El fresco aire de los cielos sopla con fuerza en estas páginas. La iglesia primitiva vivió peligrosamente. ¿Será que estamos viviendo peligrosamente nosotros ahora? Pero nunca antes tuvo un puñado de personas una influencia tan amplia. En resumen, la emoción permanente que uno se lleva después de leer este libro es esta: la cosa funciona. Bueno, en ese primer párrafo yo les quiero preguntar, ¿estamos viviendo como iglesia en momentos peligrosos nosotros? ¿Ustedes qué creen? Pues acá en Colombia no, pero en otros países sí. Ok. De pronto estamos viviendo una situación peligrosa en estos momentos, ¿cierto? Para todos, independiente de si somos cristianos o no, pero totalmente, ¿no? Ustedes se pueden imaginar si en algunos países, como estos que estamos viendo acá en el mapa, había restricción para poder predicar la palabra. Imagínense ahora. Elier, ¿qué iba a decir Elier? Qué pena. No, que yo creería de que sí, porque está temblando, de pronto no es, hay mucha duda de pronto a los creyentes, ¿no? Okay. En este tiempo, entonces también eso puede ser peligroso para la iglesia, ¿no? Claro, perfecto. Se pone a prueba nuestra fe, ¿no? Bueno, pero miren que aquí hay algo que me llama la atención de este párrafo. Ese hombre que está como metiéndose tanto en las escrituras, sobre todo en el libro de los Hechos, dice, uy, vea cómo vivía la iglesia en esa época. Oraban por los enfermos y ¿qué pasaba? Se sanaban, ¿cierto? Iban y le predicaban a alguien y transformaban sus vidas. O sea que lo que hacía la iglesia servía. Nos hemos nosotros preguntado si lo que estamos haciendo como iglesia está surtiendo efecto. O sea, yo voy y comparto y la gente cree y la gente se convierte. Yo voy y oro y se sana. Yo creo que el Señor nos está llamando a que revisemos esa base, ¿cierto? Para ver qué tan efectivo, espiritualmente hablando, es nuestro trabajo como iglesia. Voy para el segundo párrafo. Dice, ¿quién estaba detrás de todo ese éxito que tenían en esa época? ¿Por qué funcionaba? Hechos apunta decisivamente al poder de Dios, mediante su Espíritu Santo. Lucas, que fue quien escribió Hechos, se ocupa de hacer notar que cada decisión importante de la joven iglesia fue tomada bajo su dirección. Entonces ahí vamos resolviendo. Bueno, ¿por qué tenían tanto éxito? Porque se dejaban guiar por el poder de Dios. Era el poder de Dios el que hacía a través de lo que les mostraba por el Espíritu Santo. Es más, hay quienes han sugerido que Hechos debería llamarse realmente, ustedes saben cómo se llama, ¿no? Decimos que se llama Hechos de los Apóstoles, pero él sugiere que Hechos debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, debido a su dominante papel. Lucas menciona el Espíritu Santo, ¿saben cuántas veces en Hechos? 57 veces. Los discípulos esperan al Espíritu Santo en Jerusalén antes de comenzar a predicar.
Ellos no arrancaron como locos, ¿cierto? Esperaron las instrucciones del Espíritu. Según Lucas, el Espíritu Santo descendió sobre cada nuevo grupo de creyentes. Primeramente sobre judíos, luego sobre samaritanos. Recuerden que los samaritanos eran medio judíos. Eran como la frontera entre los judíos de esa época y los gentiles. Y finalmente descendió sobre los gentiles. Luego sobre los discípulos de Juan el Bautista. Bueno, para cerrar el resumen que nos ubica en el origen de la iglesia primitiva. A medida que la iglesia crecía, los discípulos iban entendiendo mejor y mejor lo que Jesús había tenido en mente cuando dijo: os conviene que me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Eso pasa, yo creo que los apóstoles estaban más o menos viviendo una situación como la nuestra, ¿no? Les quitaron algo y casi nada a Jesús mismo. Y empezaron ellos, bueno, quedaron así como cuando nos dijeron, todo mundo se encierra en sus casas. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con el trabajo? ¿Qué pasó con...? No sabíamos qué hacer. Ellos estaban más o menos en una situación igual, pero se acordaron que el Señor les había dicho, yo me voy, pero les dejo a alguien. Y empezaron a escuchar su voz y a seguir las instrucciones porque no sabían, no tenían ni idea qué hacer. Dice, el Espíritu dirigió personalmente cada paso importante de la iglesia. Envió a Felipe al desierto a encontrarse con el etíope, apartó para sí misioneros en Antioquía, dirigió el primer gran concilio de la iglesia y ayudó a planificar el itinerario de Pablo. Según se nos muestra en Hechos, el Espíritu no era una difusa niebla, sino una persona viva que habló, dirigió decisiones y movilizó a la iglesia con la energía de la fe. Señores, señoritas, pregunta. ¿Será que el Espíritu Santo nos está dirigiendo de la misma forma en estos momentos? ¿Somos capaces de... ¿Cuánto no les ha pasado que no tenemos ni idea qué pasa? Mira, el pastor hoy nos compartía, ¿no? ¿Hasta cuándo? Cuando nos surge esa inquietud es porque realmente estamos como perdidos, ¿no? No sabemos dónde empieza, dónde termina esto, para dónde cojo, a dónde regreso, qué hacer. Entonces, aquí vamos recibiendo pautas claras. Necesitamos el poder de Dios, más que nunca, ¿cierto? Yo creo que este tema de esta pandemia, de lo que estamos viviendo, es algo sin precedentes a nivel mundial. Y por algo el Señor lo quiso así. Entonces, necesitamos depender definitivamente del Espíritu Santo para todo. Yo les quiero dar aquí un cortico testimonio. Ayer, ustedes vieron por ahí las fotos, mi hija cumplió 15 años, sus primeros 15 añitos. Y no se imaginan la enseñanza tan grande que Dios me dio a través de esa situación y de mi hija. Ella misma entendió, o sea, imagínense, ella estaba súper anhelando ese día, le caía un sábado, no tenía que estudiar, íbamos a hacerle una recepción pequeña con los amigos, con la familia, una cena, algo muy, muy simbólico para celebrarle. Y nada, esos no eran los planes del Señor. Ella ayer hacía una carta, creo que la publicó en su Facebook, que ya puede tener Facebook, ya le permití. Entonces publicó palabras dirigidas por el mismo Dios a ella, donde le indicaba que definitivamente le hizo entender a ella, vivencialmente, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Que ella tuvo que pagar un precio, sí, le dolió mucho, lloró, dijo, ¿cómo así? Que no hay reunión. ¿Cuándo voy a celebrar los 15? Y ayer ella se acercaba a mí y me decía, papá, el Señor quiso este día especial para mí y no se imagina lo especial que fue para ella. O sea, la vi más contenta que como si hubiera tenido un viaje. Definitivamente fue lo mejor. Entonces, cuando nos permitimos escuchar la voz de Dios y seguir su voluntad, yo creo que las cosas son como deben ser. Entonces, ahí ya nos ubicamos cómo andaba la iglesia en esa época. Entonces vamos a la siguiente. Uy, ¿qué pasó acá?
Vea, Simón dice que me están durmiendo. ¿Qué dice Simón ahora? Bueno, no sé cómo van a hacer, pero Simón les dice que me deben traer una maleta, un maletín, algo que ustedes lleven para viaje. A ver, Ah, ¿dónde está la maleta? Yo las veo. Vea, la hermana Virgen está ya corriendo. ¿Quién fue el Ya primero? la Vea, Juanca tengo la ya sacó el maleta. morral. Muéstrala, Ingrid, muéstrala. Ah, muy bien. Juanquita, vea, uy, la hermana Virgen, ¿y la tienen lista? Está llena de... Elier, ¿qué pasó? No, no, en este momento lo menos que tenemos la maleta lista porque no podemos salir. Bueno, muy bien, muy bien. un maletín. Ya encontraron la maleta. Que no les pasa con un amigo que siempre nos dice, uy, los dejo porque me voy a ir a arreglar las maletas. Entonces uno siempre le dice, venga, ¿cómo así se va de viaje? Me dijo, no, es que las tengo dañadas. Entonces, ya saben, si van a arreglar maletas, no es solo porque van a viajar. Bueno, muy bien. Obviamente, cuando hacemos una maleta es porque vamos a emprender un viaje, ¿cierto? Sí, Miren el señor. viaje que tenía que emprender Saulo, ¿no? Entonces, definitivamente ya nos ubicamos acá. Recordemos que la iglesia había pasado por muchas situaciones, ¿no? Después de, obviamente, la muerte de Jesús, los apóstoles se reúnen, pero ellos se quedaron en Jerusalén, ¿cierto? Allí fue donde Felipe predica a los samaritanos. Recuerdan que Pedro había aceptado a Cornelio, pero ahora en Antioquía es donde vemos realmente cómo la misión integral empieza a hacer efecto. Cuando empezamos a ver palpable la indicación que nos dio Jesús de ir a todas las naciones. Recuerden que a veces había como una diferencia entre Pedro y Pablo. Pedro solo se dedicaba a llevarle la palabra de Dios a los judíos. Incluso por ahí medio se acercaron a los samaritanos, independiente de que los samaritanos no eran aceptados por los judíos, pero tenían algunas creencias de ellos. Pero a ellos les parecía como imposible que la palabra de Dios fuera hacia los gentiles, que eran los impíos para los judíos. Entonces, en la iglesia de Antioquía es donde empieza esto, y esto se asemeja más a la labor que hacemos hoy en día. Entonces, revisemos las características de la iglesia en esa época en Antioquía. Elier nos puede ayudar con Hechos 11:20, ¿cierto que Elier la tiene? Entonces lo escuchamos, Elier. Elier. ¿Sí está don Elier por ahí? Yo la tengo. 11:20, ¿sí? 11:20, sí, bueno, yo se la di a Elier, pero Ingrid, ¿la tienes? Sí, señor, ya la tengo. Listo, entonces, ¿la puedes leer, por favor? Bueno, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ok, muy bien, bueno. Cuando comenzó la persecución después de la muerte de Esteban, ahí devolvámonos un poquito. ¿Ustedes se acuerdan de Esteban? ¿Recuerdan que eligieron 7 diáconos porque los apóstoles decían, bueno, nosotros no nos podemos encargar de todo, estamos predicando, estamos llevando, pero ¿quién atiende a las personas? La parte logística. Dentro de esos diáconos estuvo Esteban, pero Esteban también hacía su labor de predicación. Él fue apedreado, ¿cierto? Porque definitivamente le inventaron que estaba blasfemando, etc. Después de eso, Esteban es como mencionado como el primer mártir de la iglesia cristiana. Entonces, claro, eso los asustó y los dispersó. Entonces, muchos de ellos se fueron hacia Antioquía. Ubiquémonos más o menos, ellos cogieron de la parte de Grecia, o sea, la parte suroriental de Europa. Cogieron hacia allá, como quien va hacia Israel, se dispersaron por toda esa parte. Algunos fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene y comunicaron las buenas noticias acerca del Señor Jesús a los griegos. Imagínense que esta parte es Grecia, aunque también se habían, digamos,
anexado a la creencia judía, ellos no habían nacido en Israel, no eran descendientes del pueblo de Israel, aunque tenían sus creencias, ellos eran griegos, esos eran los que llamaban gentiles. Entonces, aquí la iglesia empieza a hacer historia. Marca un paso importante que nos lleva básicamente al origen de la iglesia de hoy, ¿cierto? Sin embargo, en esta parte mencionan gente predicando la palabra de Dios en Chipre, en Cirene, pero no dicen quién. En este momento sabíamos que había una iglesia dispuesta a anunciar el mensaje a todos. O sea, esto les cambia el chip, empieza la iglesia a decir, venga, si la situación que estamos viviendo nos dispersó, ¿cierto? Nos toca aprovechar. Y ellos, si nos llevó a Grecia, ellos hablaban su idioma, ¿cierto? Eran griegos también, pues empezaron a regar ese mensaje también. Entonces, ubiquémonos ahora nosotros acá. ¿Estamos dispuestos a anunciar el mensaje a todos? Digamos que en estos momentos no estamos en Grecia, ¿cierto? No estamos hablando griego, pero muy probablemente transmitir un mensaje por estos medios virtuales es como si estuviéramos hablando un idioma totalmente diferente. Muchos no entendemos el lenguaje de las redes sociales, la situación de cómo, miren acá cuando estábamos, cómo comparto la pantalla, cómo si me escuchan, si no me escuchan, si se cae el internet. Esto es un nuevo idioma para muchos. Entonces, necesitamos ser una iglesia dispuesta a anunciar el mensaje a todos por cualquier medio. Así que nos toca poner en práctica esa enseñanza de la iglesia de Antioquía y aplicarla a nuestros días. Vamos con el segundo punto. La iglesia de Antioquía también era una iglesia dispuesta a enseñar y a dejarse enseñar. ¿Quién tiene Hechos 11, 25, 26? Yo se las di a Maritza. Mari de pronto está por ahí para que nos regale Hechos 11, 25, 26. Sí, señor. Sí. Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ok. ¿Hasta el 26? Sí, señora, hasta el 26. ¿Ustedes sabían eso? Imagínense que aquí yo también encontré algo muy importante. Dice que en los primeros días de la iglesia, los seguidores de Jesús eran conocidos bajo varias clasificaciones. Entonces, dice, en este pasaje se les llama del camino. En otras partes tenemos los hermanos, todos los que habían creído, la secta de los nazarenos. Y Lucas nos informa que fue en Antioquía donde se les llamó cristianos por primera vez. Nombre que finalmente perduró, pues hoy en día nos conocemos como cristianos. Los escritores romanos muchas veces usaron la palabra cristiano como mote, como un apodo ahí despectivo, de desprecio, lo que refleja la hostilidad que encontraron los primeros creyentes. En el material nos dice que básicamente para hacerles bullying a los que creían en Jesús, a los seguidores, les decían cristianos, o les decían gente de Cristo, o los cristitos. Imagínense de dónde salió el gran nombre que tenemos hoy de ser llamados cristianos, ¿no? Fue en Antioquía donde por primera vez se adoptó ese nombre y fue chistoso, fue un nombre despectivo. Cuando les querían hacer bullying a los que estaban predicando la palabra, les decían, uy, ahí van esos cristianos. Y miren, el ellos estar dispuestos a enseñar y aprender hizo que esa palabra trascendiera. Usted me quiere ofender diciéndome cristiano, pues voy a ser cristiano, ¿cierto? Así como decía la canción, si nos van a llamar locos, pues de ahora en adelante llámeme loco, pero lo voy a reflejar y les voy a mostrar por qué me llaman cristiano, por qué soy realmente llamado loco si las cosas espirituales son así llamadas por el mundo. Entonces, definitivamente, esa locura de ellos de esa época se nos tiene que
aún más pegar en estos días. En estos momentos yo estoy aquí enseñándoles a ustedes y muy probablemente mi vecino del apartamento del frente me está escuchando, porque aquí se escucha todo en un conjunto. Y nada, yo estoy dispuesto a enseñar. Si de aquí a mañana ojalá él me golpeara y me dijera, venga, ¿qué es lo que usted habla por ahí? Estaría dispuesto a enseñarle y pues a aprender de esa situación, ¿no? Debemos estar dispuestos en estos momentos a hacer una iglesia que enseña y que nos deja enseñar. Bueno, pero no todo era así como tan fácil, ¿no? Por eso tenía que ser una iglesia dispuesta a dar. Juanquita tiene Hechos 11:29. Por favor, ¿nos lo lee? Claro. Dice, entonces los discípulos fueron a enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Listo. Enviar socorro, ayuda. Imagínense que en Judea, ¿cierto? Que está en una región diferente a Antioquía, hubo hambre. Algo similar de pronto a lo que Dios no lo quiera puede llegar a pasar muy cerca de nosotros. Es más, está pasando en muchas partes de la ciudad de Colombia. No la vemos por el encierro que tenemos, pero en algunas partes hay hambre. Y la primera decisión y demostración de esto de la iglesia de Antioquía fue dar. Ellos fueron a ayudar, ¿cierto? Entendieron bien la visión de la iglesia. Es cierto que anuncian las buenas nuevas, ¿cierto? Esto, enseñan, aprenden, pero bueno, y si la gente tiene hambre, o sea, aquí nos dicen claramente, en Judea había hambre. Y ustedes saben que es, digamos, la necesidad más básica del hombre. Si yo le voy a ir a predicar solo palabra a alguien que está con hambre, no me va a prestar atención. Sencillamente necesito satisfacer también la necesidad física. Entonces, miren, ellos no eran solo miembros de una iglesia en Antioquía, sino que fueron a ayudar a otras iglesias porque comprendían que la iglesia es de Cristo. No concebían que una parte del cuerpo estuviera pasando una dificultad y que la otra no hiciera nada al respecto. Entonces, una invitación para esta época para nosotros. ¿Qué pasa cuando vemos la necesidad? Ahorita Omar nos hacía énfasis en que debemos ayudar. En estos momentos debemos quitarnos todo prejuicio y es consecuencia de lo que hablamos al inicio, ¿no? Si yo estoy dirigido por el Espíritu Santo, si le pido a Dios que sea el que me guíe, yo no tengo por qué mirar si la persona, ¿será que me está diciendo verdad? ¿Será que sí necesita? Ah, no, pero es que yo también necesito. Entonces le voy a dar de comer lo de mis hijos a otros. No, o sea, cuando el discernimiento del Espíritu Santo está en nosotros, todas esas cosas pasan a un segundo plano. O sea, el Señor nos va a mostrar cosas tan sencillas. Aquí les comento lo siguiente. Hace 8 días antes del culto, tuve que salir a conseguir algo urgente. Estaba en una tienda que queda en la 60, ahí en la Floresta. Hay un semáforo en Carrenales ahí. Es una cliente nuestra, fui, le recogí unos documentos y adicionalmente pude hacer unas compras. Resulta que cuando estaba haciendo las compras, miré a la panadería que queda así diagonal y vi a un señor robándose un pan. Yo lo llamé y le dije, venga, ¿por qué está robando? El señor pues se asustó, me dijo, venga, pero es que tengo hambre. ¿Qué hice yo? Pasé, fui, le pagué el pan que se había robado, le compré más pan y le di un dinero, porque me dijo, es que yo vivo en la calle, entonces le dije, listo, no hay necesidad de que usted robe, pida y se le da. Entonces, cuando venía en el camino, yo dije, mi esposa no quería que yo fuera, que saliera, porque ella no lo veía tan necesario, pero algo me decía a mí, necesito ir a la tienda a comprar algo, y parecía algo insignificante. Entonces yo digo, es estar conectado con el Señor. De pronto el Señor necesitaba que le diéramos esa comida a ese Señor. Hay alguien que está sufriendo de hambre. Entonces es como disponernos obviamente con las precauciones de hoy en día, esto de ir y servir a otros. Miren que, o sea, por algo estaba yo ahí y no solo le dije, coma porque tiene hambre. Pude compartirle rapidito que
O sea, que el Señor era el que suplía su necesidad y que yo estaba ahí era para eso. Entonces, es darle como el alimento también integral, ¿no? Decirle, venga, no hay que robar, ¿sí? La parte de principios, pero también darle algo físico porque el Señor, a ver, ¿cómo no va a robar si se está muriendo de hambre? Entonces yo creo que es disponernos a servir como iglesia a los nuestros y a los que están afuera que necesitan mucho. Siguiente punto, una iglesia dispuesta a enviar obreros. Me perdonan que ahí quedó mal escrito iglesia, pero ya todos entendemos que es una iglesia dispuesta a enviar obreros. Y miren que llegamos al punto donde hoy en día estamos estudiando una comunidad que envía. Ingrid, ¿me puedes ayudar con repitiendo de nuevo otra vez Hechos 13:1-3, lo que nos leyó Lina al inicio, por favor? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, pónganle cuidado. Despidieron. Literalmente hablan de soltar, ¿no? Despedir es soltar. En la traducción de la Biblia de las Américas aparece, se despidieron como enviaron. Entonces, ahorita estábamos viendo que tenemos una maleta, ¿cierto? O un envío de una documentación. Enviar algo, ¿cierto? No es tan fácil. O que nos envíen a nosotros, y más en esta época, ¿no? Venga, no, es que necesitamos enviarlo a que vaya y haga este trabajo en otro lado. Necesitamos enviar esta correspondencia. Eso implica que tuvieron que haber estado dispuestos económicamente como iglesia a decir, bueno, venga, Saulo, Bernabé, son ustedes los que van, tengan este dinero, tengan esta provisión, tengan la preparación, porque no van a ir a hacer cualquier trabajo, ¿no? Van a compartir las buenas nuevas. Y pues, a ver, ellos también estaban dispuestos a ir, ¿no? Porque nos pueden decir, venga Diego, vaya. Ah, no, yo no voy. Entonces miren que no solo necesitan la provisión económica, la preparación, sino también la disposición cada uno. No solo la iglesia estaba dispuesta a enviar obreros, sino esos obreros estaban dispuestos a ir. Estas son, digamos, 4 características que la iglesia de esa época en Antioquía nos quiere mostrar hoy. Y aquí surge una pregunta, ¿por qué pudieron ellos tener esas características? Porque esto miren que no son características sacadas de una teoría, de un libro. Son características que estamos sacando de lo que ellos vivían a diario, de lo que ellos hacían. Entonces miren, dice que sencillamente aquella iglesia nunca hacía lo que ellos querían hacer, ni lo que sabían hacer, ni lo que podían hacer. Pónganle cuidado a esto. O sea, no hacían lo que querían hacer. Claro, ¿cierto? Nosotros queremos hacer muchas cosas. No, eso no lo hacían. No hacían lo que sabían hacer. Ah, no, es que yo soy muy bueno para esto. Ah, yo por lo menos soy ingeniero y yo soy muy bueno para unas cosas. Ah, no, es que yo soy bueno para pintar, entonces. No, ellos no hacían lo que sabían hacer. Ni tampoco hacían lo que podían hacer. Resulta que ellos siempre hacían lo que Dios les decía que hicieran. El Espíritu Santo dijo y ellos hicieron. Si ven lo que dice Ingrid nos leyó al final, que después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Entonces, el Espíritu les reveló y les dijo, vengan, ayunen, oren, prepárense y vayan, impongan manos sobre ellos y envíen. Y muy seguramente, lo sabemos, Bernabé y Saulo recibieron de parte del Señor, vengan, ustedes son los elegidos, ustedes son los que tienen que ir. Entonces, necesitamos recuperar como iglesia esa sensibilidad al Espíritu Santo y esa obediencia a su voz.
algo me ronda a mí la cabeza en estos días. ¿Y qué si el Señor nos llama y nos dice, venga, deje a su familia, porque no sé si ustedes recuerdan las palabras de Jesús, ¿quiere seguirme? Deje a padre, deje a madre, ¿cierto? Y necesito que vaya y salve esas almas de tantos que se están perdiendo hoy en día por causa de la enfermedad, etcétera, etcétera. Así tengamos riesgo de contagio. O sea, miren que yo creo que Saulo y Bernabé sabían todo lo que podían sufrir, ¿no? Pero pues si era el Espíritu Santo, el mismo poder de Dios el que los acompañaba y el que les estaba enviando, pues había que obedecer. Entonces, preparémonos desde nuestra casa, afianzando todo, porque los tiempos que vienen, cuando tengamos que salir, porque vamos a tener que salir, ¿cuándo? Nos lo decía el pastor, digamos, no es relevante en estos momentos estresarnos por saber hasta cuándo, pero sí necesitamos estar preparados para cuando venga, ¿no? Cuando llegue. Entonces, nada, tengamos en cuenta, este es el grueso de nuestra lección de hoy. Las características de la iglesia en Antioquía para ponerlas en práctica hoy en día como iglesia. La iglesia Shalom, la iglesia de Ibagué, la iglesia X o Y, no. La iglesia que llevamos todos, que tenemos en nuestra casa en estos momentos, que estamos afianzando y recuperemos la sensibilidad, la obediencia al Espíritu Santo. Vamos con la siguiente diapositiva, que ya me imagino que saben qué es. Elier, ¿está dormido? No veo a Elier por ahí todavía. Bueno, Simón dice, les va a dar otra ordencita. Uy, Elier se fue, vea, ya se fue a conseguir. No, es que está por allí ocupadito. Nada, está en el baño. Bueno, No. pónganle cuidado. Simón les dice que traigan algo que no tengan puesto que ustedes llevarían a la playa. No lo pueden tener puesto. O sea, no se van a quitar la chancla ni nada de eso. Ingrid, ¿qué llevarías a la playa? Vea, ahí hay unos ejemplos. Martica lleva unas gafas. Virginia va a llevar la gorra para el sol. Eso. Marisol. El sombrero. Bueno, ya vieron la gorra. Juanca va a llevar las pantalonetas, vea, eso está bien. Lina, pero ese es el mismo bolso que trajo cuando le pedí la maleta. ¿Quién? Yo no, yo traigo una gorra. Mentira. No. Yo unas chanclas. Las chanclas, ¿dónde están? No las veo. Míralas. ¿Sí las ves? No, señora, pero no, ya me imagino. Bueno, obviamente... Dijo que te vieron. Pablo, yo me imagino que Pablo tuvo que haber pasado por esas playas tan hermosas, por Grecia, y Chipre es una isla. O sea, tuvo que montarse en un barco y las playas tuvieron que ser hermosas, pero de seguro no iban en plan de vacaciones, ¿no? Iban a trabajar y a trabajar arduamente y un trabajo bastante peligroso para la época. Entonces, por ahora guardemos todo eso para cuando tengamos nosotros que salir a la playa. Ojalá sea muy pronto, pero tengamos en cuenta que al viaje que tengamos que hacer, tenemos que llevar las herramientas necesarias y estar preparados, ¿no? Miremos aquí la conclusión. Todos somos enviados, el llamado es para todos, pero no para cualquiera. Hermana Virgenes, usted tiene Juan 17:18. ¿Qué dice eso, por favor? Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Ok, y Martica, creo que tú tienes Juan 20:21. Juan 20. Martica, no te escuchamos bien. Sí, casi no se escucha, Martica.
Entonces Jesús les dijo otra vez, a vosotros, como me envió el Padre, a mí también yo los envío. Bueno, ¿alguien de pronto la tiene, Martica? Tenemos mal audio. ¿Alguien que tenga Juan 20:21? Que no la... Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Listo. Listo. Gracias, Martica. Gracias, Marisol. No te preocupes. No nos escuchamos bien, pero miren que Juan 17, 18 y Juan 20:21 nos habla básicamente de lo mismo, ¿no? Todos somos enviados, el llamado es para todos, pero no para cualquiera. Es que eso me llama la atención. A veces decimos todos, todos, pero entre todos no debemos ser cualquiera. Debemos estar preparados, debemos ser conscientes de lo siguiente, miren, que he sido llamado, ¿cierto? Que he sido enviado, lo que yo les decía, ¿no? La disposición. La iglesia va y me dice, venga, ayunemos, oremos, imponemos manos, le enviamos, listo. Pero si yo estoy del otro lado, si yo soy el enviado, tengo que ser consciente que yo debo ir y yo debo obedecer. Es el Espíritu Santo, ¿cierto? El que nos da poder para realizar esa misión. Y Dios me hace especial a mí, a Elier, a Marisol, a Lina, a Virgeneda, a Marta, a cada uno, a Juan, a Mari, a cada uno independiente para algo que nadie más puede hacer de la misma manera. Entonces, definitivamente necesitamos no solo tener en cuenta, identificar la misión general, ¿cierto? Todos tenemos claro, en Mateo lo veíamos hace 15 días, ¿cierto? En Mateo, cuál es la misión integral de la iglesia. Pero resulta que hay una misión específica. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una especialidad y nadie más la puede hacer. Entonces, aquí los llevo rápidamente. Simón dice, pero bueno, espero que hayan sido juiciosos y tengan lo siguiente a mano. Simón dicen que saquen su cartilla de Somos Iglesia. A ver cuántos la tienen a la mano. Yo tengo la mía acá. Ay, yo saqué solo la Biblia y el cuaderno de apuntes. Bueno, no. Elier la tenía ahí, vea. Elier, pero la tiene nuevecita. La tiene nuevecita, ni siquiera la ha marcado, ¿ah? Tomando apuntes, miren. La tiene limpiecita, ni siquiera la ha rayado. Yo también, No, hermano. yo sé que Elier es muy juicioso y lo ha leído. Entonces yo quiero que me cuenten si ustedes leyeron el caso de la lección que nos corresponde. Si no, no se preocupe, ahí lo tenemos en pantalla. Ah, sí, claro. Es ¿Sí? del Entonces, muchacho Elier, Elier, perdón, ya que su merced lo tiene ahí, tiene el micrófono abierto, ¿sí puede ver la diapositiva para que nos lea rápidamente la historia, por favor? Dice, o si la lee de ahí de su material. Bueno, dice, Cualquiera de las dos, Adrián ahí, es la misma. es un chavalo, o sea, eso es el pañolete. Sí. De una iglesia Sí. en donde ha estado por los últimos 10 años. Un día reflexionando, se daba cuenta de que durante todos estos años no había guiado a ninguna persona a Jesús. No invierte tiempo en compartir su fe con amigos, ni tampoco con los compañeros de estudio. Así, ha asistido a todos los campamentos, retiros, conciertos y actividades dentro de la iglesia. Sin embargo, cuando se trata de una actividad donde él tenga que exponerse como otras personas, dice que no lo hace por su personalidad. En reiteradas ocasiones ha planteado que su rol dentro de la iglesia no es ese. Adrián dice que para eso Dios instruyó a unos pastores, a otros apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas y misioneros. Desde su óptica, ese trabajo está reservado para algunas personas dentro de la congregación de la cual él es parte. Bueno,
Don Adrián, ese es un Adrián de otra iglesia, de otro país, de España, ¿no? Dice Elier. ¿Cómo la ven? ¿Cómo creen ustedes? Se supone que estamos viendo que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Que somos llamados, que somos enviados, que es el Espíritu el que nos guía en ese llamado, y que yo tengo una especialidad, ¿cierto? Que probablemente, porque yo digo, por algo enviaron a Saulo y a Bernabé. Si ven que al Claro. principio mencionan a uno, al otro, habían muchos, pero solo fueron 2 los escogidos. Y es más, fue el Señor mismo dijo, ¿recuerdan todo lo que ha pasado con Saulo antes? Imagínense que cuando murió Esteban, unos capítulos más atrás del 13, el que lo estaba persiguiendo era Saulo. Imagínense, Esteban, el mismo Saulo originó que los cristianos se esparcieran, ¿no? Y que llegaran a Antioquía y que fueran llamados cristianos, para él mismo después ser ungido por la misma iglesia y ser enviado. Entonces, el Señor tenía ya claramente qué tenía que hacer cada uno. Esteban tenía que morir, el que le dio la plata a Saulo tenía su función, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, ¿qué pasa con Adrián en estos momentos? ¿Será que en estos momentos el pastor es el único encargado de dar mensajes? No. ¿Será que el único que puede alabar? Pero es que como no hay grupo de alabanza ya, porque no se pueden reunir, entonces no cantemos porque yo tengo una voz como medio diosa. No, pero es que yo no soy maestro, entonces yo cómo le voy a enseñar imagínese a mi ¿qué? A mi hijo me toca a mí darle las clases. Entonces, perdónenme un segundo que estoy aquí tratando de ver el chat, pero no lo veo. Bueno, ya les cierro acá para dejar de compartir la pantalla. Ahora sí, listo. Listo, no hay problema, Ingrid. Ingrid, creo que Ingrid se tenía que ir. Bueno, volviendo al caso de nuestro chavalo, los quiero escuchar. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto a ese caso que nos daban? Yo pienso que él no estaba siendo guiado en ese momento por el Espíritu Santo y él más que todo se refugiaba en esas excusas, porque en algún momento yo creo que él sabía lo que tenía que hacer, pero tenía esas excusas precisamente para no hacer lo que Dios le estaba mandando en ese momento, o lo que la iglesia, porque nosotros obedecemos a Dios es a través del trabajo que se hace en la iglesia. Ok. Entonces eso es lo que yo pienso de acuerdo a lo que leí. Muy bien. ¿Alguien más? Dieguito, yo creería que en estos tiempos, si ese muchacho, si estuviéramos en la iglesia primitiva, estaría pasando casi lo mismo. Hay muchos hermanos creyentes de que vamos a la reunión y todo, pero no nos involucramos en ningún compromiso con nuestra iglesia y siempre objetamos esas palabras, ¿no? Eso no es para mí, eso yo no tengo esas actitudes, no tengo esas cualidades, no soy llamado, y entonces nos salimos por la tangente. Muy bien. Pues yo creo, y es más por lo que me ha pasado a mí, que yo no he sido nunca muy buena para hablarle a otras personas y mucho menos en temas que pueden generar controversia. Sin embargo, pues pienso que a veces uno usa esas cosas de la personalidad, pues de uno, como excusa. O sea, puede que muchas personas sean habilidosas para hablarle a otras, que sacan palabras de donde no las tienen, y a otras se les dificulta un poquito más. Sin embargo, no es para poner eso como excusa para no compartirle a otros pues sobre Jesús. Es más como, qué sé yo, sacar como valentía y confiar en Dios de que
Él de verdad está hablando a través de nosotros. Y creo que en eso he trabajado los últimos años porque en verdad para mí era muy complicado. Eso, yo creo que el material cierra con algo muy importante y es una recomendación fundamental. Recordemos el tema del llamado, ¿no? Muchos se pueden escudar no, pues que eso no es para mí, o sea, yo hago oídos sordos a eso porque no, yo para eso no soy bueno o eso no me gusta. Entonces, el material nos guía a lo siguiente, vayamos de lo general a lo específico. A veces queremos, no sé si les pasó a ustedes cuando llegaron a la iglesia, no, es que yo quiero buscar el ministerio donde puedo servir, ¿cierto? Y por estar buscando si yo era ujier, si yo era músico, si yo era maestro, si yo era, bueno, no sé, nos olvidamos de lo general. O sea, nosotros debemos ir de lo general a lo específico. Si yo todavía no sé si el Señor me dio un don específico, una cualidad específica, no la he identificado porque estoy seguro que sí nos la dio. A cada uno nos dotó de algo, o sea, no lo dude para nada. Debemos empezar por lo general. Guardar un buen testimonio, tener un encuentro verdadero con el Señor, porque es que muchas veces encontramos liderazgo, servicio, adoración, sin tener realmente un encuentro con Dios. Miren lo que pasa en el ejemplo claro. El muchacho era cristiano, iba a una iglesia, pero él no se comprometía ni siquiera a predicar, ni siquiera a compartir de lo que él había hecho el Señor en él. No, es que para eso está el pastor. No, yo no canto. No, es que para eso está el de alabanza. Entonces, definitivamente yo tengo que ir en lo general, o sea, mi relación como cualquier otro hijo de Dios con Él. Y de ahí en adelante, si yo guardo el testimonio, si yo obedezco, si yo me nutro, si yo aprendo, poco a poco el Señor me va a ir mostrando específicamente qué quiere de mí, dónde me quiere hacer. Entonces, yo creo que aquí todos, de una u otra forma, estamos ejerciendo liderazgo en nuestra iglesia. Yo espero, pues, que no tengamos duda de específicamente a qué nos llamó el Señor, ¿sí? Por lo menos a mí me encanta enseñar. Y ojo, donde esté, yo enseño en parejas, yo le enseño a mis hijos, yo enseño en escuela, me encanta, me gusta, siempre me ha gustado. Entonces, y mi hija a veces me dice, papá, porque hice un video y me dice, ¿tú dónde aprendiste a expresarte así? Yo digo, no, en el transcurso en que voy haciendo las cosas, uno se va preparando y va adquiriendo más conocimiento, más sabiduría del Señor. Entonces, si dado el caso, alguno de nosotros no ha descubierto específicamente para qué el Señor nos tiene en su iglesia, nada, sigamos trabajando en lo general, en lo que debemos hacer todos, en guardar un buen testimonio, en ayudarnos unos a otros, en estos momentos en estar pastoreando a nuestros liderados, y el Señor poco a poco nos va a ir mostrando nuevas estrategias. Yo creo que esta oportunidad, esto que estamos viviendo, es para que el Señor nos muestre realmente qué quiere hacer con nuestras vidas. O sea, no se imaginan lo que hemos vivido aquí en nuestro apartamento, nosotros 4 con mi esposa, con mis 2 hijos, enseñanzas en lo más mínimo donde debemos depender de Dios, hasta en cómo barrer. De verdad que el Señor nos está puliendo eso específico. Creo que nosotros todos los que estamos aquí reunidos sabemos en general cuál es nuestra misión. Entonces, en lo general, estamos bien. Utilicemos este tiempo para que eso específico que quiere el Señor de cada uno de nosotros sea pulido, volvámonos aún más sensibles y más obedientes a la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Creo que esa es la conclusión que les quiero dejar. Espero que se hayan divertido un poquito. Traté ahí de cuadrar esta clase para hacerla lo más amena posible. Lástima que no pudieron ingresar todos, ahí, pero pues ahí les queda el video para que también aprendan un poquito de lo que el Señor nos quiere mostrar en esta escuela. No sé, agradecerles su atención, que nos hayan acompañado y no sé, Linita, qué
¿Qué más tenemos para decir? Entonces, no, agradecerle también pues por el tiempo, además que usted también es participante de esta escuela, ¿no? Y por otro lado, sí les quería comentar que aunque el material parece que hubiera terminado ahí, que ya hubiéramos terminado la escuela, aún faltan dos lecciones más. Por, supongo yo, problemas técnicos, faltó incluir esas 2 lecciones aquí en el material, pero en el transcurso de la semana yo les estaría enviando la lección siguiente, la número 11, y lo mismo en la del próximo domingo, ¿no? Este domingo que viene y la de dentro de 15 días. Entonces, pues para que estemos pendientes y no pensemos que ya terminamos. Por lo pronto, todas las escuelas son de 2 lecciones y ya estamos en la recta final. También les quería comentar que, digamos, tan pronto terminemos este ciclo de escuelas, se le va a dar el inicio al siguiente, como para no perder el hilo, ni el ritmo, ni nada de eso, para que estemos también muy atentos a la instrucción, porque obviamente, así sea virtual, vamos a tener grado. Entonces, eso ya era lo que tenía para comentarles. Y por lo demás, pues, que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias, Muchas Dieguito. gracias. Una clase muy dinámica, muy buena. Gracias a todos.